Lo dijo en la primera hora. Continuamos con más información, son las 7:02 de la mañana y en poquísimos minutos vamos a estar ya con nuestra siguiente invitada, la doctora Sonia Vera, abogada internacional del ex vicepresidente Jorge Glass. Entiendo que la tenemos ya en pantalla y pues vamos a darle ya la bienvenida. Doctora Vera, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la aceptación y desde ya un feliz año. Muchísimas gracias, feliz año igualmente, gracias por la invitación. Bien, doctor, entrando en materia. La situación, vamos desde lo más general para después ir detallando pues los distintos aspectos que nos llevan hoy a la entrevista. De manera general, hoy por hoy, ¿cuál es la situación en materia, digamos, de derecho del señor Jorge Glass, tomando en cuenta este panorama digamos, de acciones internacionales y de una defensa internacional que también ha tomado? Hoy por hoy, ¿cuál es la situación del ex vicepresidente? Bueno, básicamente la situación de mi defendido, él se encuentra en calidad de solicitante de asilo en la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. La negativa de prelibertad de mi cliente, pues básicamente simplemente ratifica la necesidad de una ayuda y de un refugio y un asilo internacional, toda vez que en el Ecuador no se están garantizando el debido proceso y las garantías mínimas, ¿no? Jorge Glass lleva más de del 60% de su pena cumplida en prisión. Él cumple con todos los requisitos, se lo está perjudicando gravemente con estos informes de la SNAI, porque les explico un poco, ¿no? Jorge Glass se encontraba en un área transitoria, ¿no? Que es similar a de mínima seguridad, y él pues obviamente estaba aislado. Él no podía hacer un sinnúmero de actividades que se las califica, ¿no? Él no podía ir al patio porque tenía más de 70 amenazas de muerte. Él no podía hacer ninguna actividad relacionada al tema laboral, pero él, porque él estaba, inclusive él es ingeniero, ¿no? Y lo que él hizo fue estudiar 2 maestrías y estaba inclusive está cursando estudios de posgrado. Entonces sí podía hacer actividades. Usted dice no podía, pero estaba estudiando. No. Actividades como, por ejemplo, dedicarse a algún oficio. Por ejemplo, hay gente personas privadas de la libertad que se dedican a la carpintería, ¿no? O se dedican a algún tipo de actividad que los ayude a reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan su pena. Pero en el caso de Jorge Glass, él estaba estudiando y todas estas maestrías que están registradas en la CENACYT no están registradas en el servicio del SNAI. O sea, lo que él estudió y que está registrado obviamente en la CENACYT, sus maestrías, el informe de la SNAI no lo refleja, ¿ya? Entonces es por eso la tan baja calificación que le ponen a Jorge Glass. Es más, él tuvo una mala calificación en las visitas psicológicas, en el área psicológica, y él estuvo teniendo visitas del personal de psicología todo el tiempo. Únicamente dejaron de asistir a visitarlo cuando fue la pandemia y cuando los caporales que tienen el control de las prisiones pues no dejaban que ingresaran los médicos a visitarlo. Pero estas visitas no han sido registradas y sin embargo esto ha sido en perjuicio de Jorge Glass. O sea, una negligencia de la SNAI está perjudicando a mi cliente. Entonces es inconcebible que Rasquiña y Junior tengan 8.50, 6.50 en la calificación y Jorge Glass con 2 maestrías, estudios de posgrado y con enfermedades catastróficas que le impedían hacer ejercicio en el patio con los demás presos, pues tiene 2.8, ¿no? O sea, es increíble que los líderes en las bandas más peligrosas tengan mejor calificación que mi cliente con 2 maestrías y estudios de posgrado. Doctora, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente usted nos ha relatado varias de las actividades que había cumplido Jorge Glass mientras se encontraba en la cárcel, pero ¿cuáles fueron las razones o qué se argumentó en este caso por parte de la jueza para no conceder esta prelibertad, tomando en cuenta que lo que se dijo justamente es que no cumplía los requisitos para ese beneficio? ¿Cuáles eran en concreto esos requisitos? Le cuento. Utilizó un procedimiento súper inusual, por no decir único,
convocó a todas las áreas de cada uno de los ítems que tenían que ser calificados y les tomó juramento. Eso nunca ha pasado. Los compañeros de la Defensa Nacional han criticado arduamente esto, que nunca ha pasado de que se les tome juramento a quienes debían calificar las áreas de Jorge, ¿no? Jorge Glass no es un preso común. Jorge Glass es un preso que estaba aislado, que tiene enfermedades catastróficas, entre ellas la espondilitis anquilosante juvenil. Estuvo más de 2 años en total aislamiento, lo que le produjo atrofia muscular en las extremidades inferiores. O sea, obviamente se está se está obviando los principios básicos, como lo son los principios de Nelson Mandela, que establecen que para poder rehabilitar a un preso se tiene que revisar las particularidades de la persona privada por la libertad, ¿no? De la libertad. Entonces, todo esto simplemente justifica de que existe una persecución reiterada y sistemática a mi cliente y un trato desigual en conformidad con los otros reclusos. O sea, es imposible creer que 2 personas como Rasquiña y Junior hayan tenido la libertad con tan alto puntaje y Jorge Glass, que ha estado con medidas cautelares, con llamamientos del grupo de detenciones arbitrarias para que le den medidas no privativas de la libertad por sus condiciones médicas, e inclusive habiendo cumplido todos los requisitos, porque lleva más del 60% de la pena cumplida. O sea, la norma es clara. Cuando una persona privada de la libertad cumple con el 40% de la pena, la SNAI de oficio tiene que mandar el listado para que se le otorgue la prelibertad a estas personas, ¿no? En mi caso de mi cliente, ha cumplido el 60% de la pena y después de 1 año le han fijado la audiencia de prelibertad. Sabemos que ha sido presionada esta juez por la fiscal general del Estado y es por eso, pues, el resultado de esta diligencia. Doctora. Pero simplemente esto nos ratifica, nos ratifica que la decisión que tomó el ingeniero Glass, pues, es la correcta. Pedir asilo y refugio, porque en Ecuador no se garantiza el debido proceso ni los derechos a las personas privadas de libertad. Eso más allá de que él es una persona inocente, simplemente por el simple hecho de cumplir con los requisitos para las personas privadas de la libertad. Doctora, antes de pasar al tema del refugio que ha buscado en la Embajada de México, usted mencionaba, claro, las distintas resoluciones que se han dado en función de Jorge Glass. Permítame hacer esta consulta. Dentro del caso Metástasis que ha estallado, ahí también se menciona, pues, que uno de los jueces por los cuales el ex vicepresidente, pues, tuvo algún tipo de recurso favorable para él, está involucrado en esto, y se hablaba también de posibles ciertos pagos hacia la libertad de Jorge Glass. Entonces, en ese sentido, usted como defensa internacional del ex vicepresidente, ¿cómo asume, pues, estas declaraciones, de estos primeros indicios que se tienen en cuenta de los jueces que le habrían favorecido? Miren, para mí mi cliente es inocente, si no yo no hubiera cogido su defensa. Primero, los casos en los que se lo ha involucrado son burdos y se ha demostrado de manera fehaciente y reiterada de que existe un abuso de la justicia en contra de mi cliente. Básicamente, él tiene 2 sentencias, el caso Sobornos y el caso Odebrecht. El caso Odebrecht ya se demostró que las pruebas utilizadas por la fiscal fueron nulas y ha tenido la cooperación jurídica internacional 6 meses guardadas en el cajón, que nos ha impedido presentar el recurso de revisión porque la fiscal maneja selectivamente la justicia, ¿no? Pero cuando usted habla de selectividad de la justicia, claro, el juez Curipayo en su momento le dio la libertad condicional, entonces no es contradictorio. Déjeme contestar, por favor. Ajá. Entonces, tenemos este caso, tenemos las declaraciones de Dalo Bucarán, en el caso Sobornos, en el caso de Brecht. En el caso Sobornos, toda la justicia internacional se ha pronunciado a través de la Relatoría de Independencia Judicial. Tiene de 6 pronunciamientos en contra del pésimo manejo de la justicia en el Ecuador, 3 hablan específicamente del caso Sobornos. Existen 13 negativas de Interpol a emitir boletas rojas en los implicados del caso Sobornos. Eso debería llamar a la comunidad periodística a investigar qué está pasando con estos casos. Para mí la fiscalía es una actora en un proceso, no es un juez, y todo lo que dice ella no es
verdad procesal. ¿Qué quiero decir esto? Ella es una parte procesal y ella establece supuestas pruebas dentro del procedimiento. No existe una verificación de la cadena de custodia. Aparte, los chats no son prueba, porque son dos personas que están hablando de un tercero, y eso no constituye prueba. Ella tiene que demostrar con pruebas categóricas y fehacientes que efectivamente esos chats son ciertos, ¿ya? Y eso tiene que ser contrastado al principio de contradicción de los imputados, y eso no ha pasado. La manera tan burda como esta señora fiscal ha expuesto a las personas que están siendo investigadas no tiene precedentes, está violentando todos los principios básicos de derechos humanos. Por favor, los chats o son ciertos para todos o no son ciertos para nadie. Entonces resulta que es a discreción la veracidad de los chats. Estos chats, una vez de que si es que se implica a mi cliente, pues tendrán que pasar la contradicción de los imputados, ¿ya? Y para mí, como el cuaderno de Hello Kitty, como las pruebas de Odebrecht, como todos los casos que han sido montados en contra de mi cliente, son fraguadas, son forjadas, ¿ya? Para mí no tienen ninguna validez. La señora fiscal es una persona que todo el mundo la conoce, se sacó 10 sobre 20 en el examen de postulación y decía barbaridades en la prueba oral, como que todos los casos se debe aplicar la prisión preventiva. Eso es una aberración jurídica, y sin contar lo del plagio, que fue reconocido por veedores internacionales de gran prestigio internacional, no como los de la central, que no tienen la más mínima desfachatez de decir es impericia, un plagio que está más que comprobado. Doctora, tras la negativa de este pedido de prelibertad que había sido solicitado, la jueza Melissa Muñoz dispuso la localización y captura para que Jorge Glass retorne a prisión. Esto ocurre en momentos en que, como decíamos, Jorge Glass permanece en calidad de huésped en la Embajada de México, aquí en Quito, y en espera, entiendo yo todavía, de un pronunciamiento respecto de esta solicitud de asilo. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta disposición de la jueza? Nosotros hemos apelado, la Defensa Técnica Nacional ha apelado la sentencia de manera oral, entiendo que también lo ha hecho de manera formal por escrito. Sin embargo, estamos también esperando la notificación oficial de la sentencia. Dos, la Cancillería ecuatoriana debe comunicarle todas las acciones que estén haciendo en contra de Jorge Glass. Es decir, que se debe implementar un convenio de cooperación penal que existe con los Estados Unidos mexicanos. Es decir, que cualquier llamamiento, cualquier citación, cualquier comparecencia del ingeniero Jorge Glass debe ser tramitada a través de la Cancillería de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, que si lo quieren notificar, si lo quieren llamar a un juicio o cualquier actividad jurisdiccional, debe ser a través de los Estados Unidos mexicanos, toda vez de que él se encuentra solicitando asilo diplomático y está en calidad de huésped de los Estados Unidos mexicanos. Y en ese punto, doctora, claro, una de las, digamos, los contraargumentos que se le ha dado a este punto es cómo, y que nos ayude también a explicar a la gente, cómo se solicita precisamente este asilo político cuando, según los tratados internacionales, también uno de los requisitos para que se dé este tipo de asilo es que no tenga una sentencia en firme, cosa que sí lo tiene su cliente. ¿Cómo explicar entonces esta solicitud de asilo? A ver, la Convención de Caracas es muy clara en su artículo 3, que obviamente las personas que han sido sentenciadas por delitos comunes no pueden acceder a un asilo diplomático, salvo que se trate de una persecución política. Y obviamente nosotros hemos demostrado vastamente que esto se trata de una persecución política. Y ojo, quien tiene que calificar la persecución de manera unilateral no es el Estado ecuatoriano, sino son los Estados Unidos mexicanos. Es decir, que es una decisión unilateral de los Estados Unidos mexicanos reconocer la persecución política. Y nosotros tenemos, pues, Jorge Glass es el único ecuatoriano que tiene 4 pronunciamientos de organismos de derechos humanos a su favor. Tienen todas las negativas de Interpol. Existe, es más, o sea, Rafael Correa,
se le ha otorgado la calidad de asilo y refugio en los Estados Unidos, en el Reino de Bélgica. O sea, Bélgica, que es un país de total derecha, cuna de la Unión Europea, no le va a otorgar un asilo político al primer exmandatario latinoamericano que tiene, al cual se le ha otorgado ese estatus, es el Rafael Correa. Imagínense las vastas pruebas que tenemos para comprobar que existe una persecución política. ¿Qué pasa si es que no le dan precisamente ese asilo? ¿Va a buscar en otro lugar o qué acciones van a presentar? Es que básicamente la Convención de Refugio de Ginebra también es imposible que lo entreguen al Estado ecuatoriano. O sea, ellos, el Estado que acoge a una persona que solicita asilo y refugio, no tiene capacidad de entregarlo al Estado. No puede ocurrir lo que pasó con Julian Assange, que el Estado ecuatoriano abrió las puertas. Eso es una violación flagrante del derecho internacional. Entonces, eso no puede pasar. Nosotros reconocemos que los Estados Unidos mexicanos pues siempre han tenido una predisposición para poder develar y ayudar a las personas que han sido objeto de persecución política. No es el único caso. Entonces tenemos la seguridad de que van a actuar en derecho, porque las pruebas son irrefutables. Nosotros simplemente necesitamos que actúen en derecho, lo que no está pasando en el Ecuador. Doctora, permítame insistir de alguna manera en las condiciones para que Jorge Glass sea beneficiario de esta solicitud de asilo. Días atrás, en otro medio de comunicación, el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba había señalado que Jorge Glass no podría calificarse como perseguido político, por lo cual no podría acceder a este asilo en México. Había señalado que Jorge Glass no podría acceder a un asilo político porque él tiene 2 sentencias ejecutoriadas de 6 y 8 años en su contra y que ese beneficio aplicaría solamente a personas que cometieron delitos políticos y no de carácter penal. ¿Qué opinión le merece este argumento? Son opiniones. Como le digo, yo me voy a la norma, artículo 3 de la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático. Quien califica efectivamente la persecución no es el Estado territorial, en este caso Ecuador, es el Estado mexicano. Uh-huh. Han pasado más o menos 2 semanas, si no me equivoco, desde que fue presentada formalmente esta petición de asilo. Se sigue en espera de una respuesta. Habíamos consultado en otra entrevista con otro invitado a quien tuvimos aquí en este espacio respecto de cómo sería el procedimiento y cuánto tiempo tomaría. Más o menos él decía que de acuerdo a antecedentes podría tomar aproximadamente un mes, un poco más de un mes y medio. De lo que usted conoce, ¿cuánto tiempo más podría tardar el tener una decisión respecto de este pedido? Mire, yo le puedo decir que mantengo contacto directo y reuniones con el equipo que está analizando de parte del gobierno mexicano el caso de mi cliente, y nosotros estamos en continua actualización de la causa, porque la vida de Jorge Glass es una novela, ¿no? Siempre pasa algo, ¿no? Entonces, desde el 20 de diciembre, pues han pasado una serie de hechos que ustedes ya los conocen, son de conocimiento público, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos documentado y reportado toda la información adicional que ha venido ocurriendo desde que él solicitó el asilo, y estamos ahora también actualizando, haciendo un nuevo bloque de actualización para los Estados Unidos mexicanos. Ahora, doctora, la situación del señor Glass, de manera un poco más personal, ¿nos puede contar un poco cómo está el señor Glass? ¿Ha podido usted conversar con él? ¿Cómo está él dentro de la embajada? ¿Qué actividades realiza allí? Un poco para conocer también ese panorama de él. Realmente Jorge Glass es un hombre que me sorprende, ¿no? Porque con todo lo que le ha pasado, iniciando su huelga de hambre por más de 52 días, para que le pusieran un baño en la cárcel, pasando por toda la sobremedicación que tuvo cuando estuvo en la cárcel, porque él ingresó tomando 3 fármacos y salió tomando 35 fármacos. Uh-huh. A él lo sobremedicaban, él no podía hacer rehabilitación, no se pudo operar, pero gracias a Dios él estaba retomando en este último año su vida, ¿no? Uh-huh. Porque la persecución es tal de que él debió haber salido hace 3 años y con prelibertad. Uh-huh.
Y recuerden que le mantenían vivo ese juicio Singue, ¿no? Que luego fue declarado nulo y que la fiscal nuevamente lo abrió en contra de mi defendido. Entonces, siempre ha tenido esa fortaleza y siempre intentó realmente demostrar su inocencia y siempre se entregó, ¿no? Pero el punto de quiebre aquí fue el asesinato de los 7 presuntos autores materiales de Fernando Villavicencio. Eso a él le dejó claro que si él volvía a la cárcel, lo iban a matar. Entonces, para mí, realmente es un alivio que él haya tomado la decisión de refugiarse en la embajada mexicana, porque sabemos que va a estar bien y que no lo van a matar. Entonces, la situación en el Ecuador ha decaído tanto, los derechos humanos han decaído tanto, que la justicia es una quimera, ¿no? Entonces, Jorge está muy triste, obviamente, porque había logrado recuperar la relación con sus hijos, podía ver a su madre, y está muy triste porque eso ya no va a ser posible, ¿no? Doctora, y entre las actividades que él estaba realizando, que usted mencionaba, continúa, y le pregunto esto también digamos, por lo que uno ve también desde la acción del señor Glass, ¿él continúa haciendo su programa o cómo quedó eso? No, él no puede hacer su programa mientras no se resuelva su solicitud de asilo diplomático. Él no puede tener ningún contacto con los medios de comunicación, perdón. Y volviendo al tema original de la entrevista, doctora, tras esta negativa para el otorgamiento de la prelibertad como defensa, ¿se piensa en alguna acción? ¿Se puede establecer alguna acción, algún recurso? Estamos apelando a la Corte Provincial, pero sabemos que en Ecuador no existe justicia. Entonces, simplemente vamos a documentar, como lo hemos hecho en todos los casos, documentar y que quede fehacientemente probado, valga la redundancia, de todas las violaciones al debido proceso. O sea, es que es algo ilógico que Rasquiña y Junior tengan mejor nota que Jorge Glass. O sea, es impresentable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos documentación de todo lo que, de todos los ítems y las fases que Jorge ha pasado dentro de su estado en prisión, y realmente tenemos todos los certificados. Imagínense en que la CENACYT reconoce los títulos académicos de Jorge Glass y la SNAI no los tiene registrados. No solo eso, que ha tenido visitas psicológicas durante toda su estancia, durante toda su estancia, ¿cómo se llama? Se le ha reconocido sus visitas, y resulta que nunca han sido registradas y por eso le ponen mala nota. O sea, resulta que la negligencia de la SNAI ahora es imputada a mi defendido. Eso es una prueba fehaciente de la persecución y de lo injusto que ha sido el procedimiento de prelibertad de mi cliente. Ahora, uno de los puntos también que quisiéramos nos ayude a comprender, doctora, es qué implica esta defensa internacional. Es decir, uno puede asumir que dependiendo de lo que suceda con su cliente, ¿van a tomar alguna acción internacional en contra del Estado ecuatoriano tal cual? ¿O qué acciones van a tomar? Ya las tenemos interpuestas. Nosotros, para poder ir a los organismos internacionales de derechos humanos, nosotros tenemos que agotar la vía nacional. Y eso es lo que efectivamente ha ocurrido. El caso Sobornos, el caso de Brecht, ya agotaron la vía nacional y nosotros los tenemos puesto como 2 procesos contenciosos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin contar los procedimientos especiales que hemos activado en Naciones Unidas. Doctora, si bien usted hace parte de esta defensa internacional, sí quisiera trasladarle unas inquietudes que nos llegan por parte de la audiencia en la interacción en las plataformas a través de las cuales se transmite a primera hora. Preguntan qué pasó con esta denuncia por violencia psicológica y acoso sexual que fue interpuesta en contra de Jorge Glass. Esa es una gran pregunta, pero lamentablemente, como se encuentra en etapa de investigación, yo no puedo dar mayores detalles, pero cuando salgan los informes de esa investigación va a ser muy satisfactorio que la audiencia se dé cuenta, pues, que esto ha sido todo un montaje y un caso netamente de extorsión hacia mi cliente. Pero es decir, este proceso sigue en curso, se sigue investigando, nos mantenemos en etapa de indagación previa. Okay. Está en investigación previa.
Y la Fiscalía ha iniciado una serie de investigaciones y informes por su cuenta, que luego los resultados serán muy interesantes que los medios de comunicación se enteren, pero ahora no se pueden divulgar porque están en etapa de reserva. Tomando en cuenta eso, permítame insistir en esto. Se dice, se van a sorprender casi que los medios de comunicación por lo que hay ahí. Es decir, que de esta manera se estaría, ustedes de lo que está ayudándonos a entender, ¿se habría montado algo en contra del ex vicepresidente, de lo que usted nos dice, por las acciones que usted nos muestra? Yo simplemente les ruego que esperen los resultados. Ahí hay información importante que se va a develar. No nos olvidemos pues que también están las declaraciones del doctor Ospina, que era el defensor de la señora Padilla. Entonces será muy importante e interesante que ustedes, cuando la investigación salga de la fase de reserva, pues puedan develarse pues estos puntos tan importantes en este proceso. ¿Se podría advertir cuánto tiempo más podría tomar la indagación previa? ¿O esto no ya... sé, porque es que la fiscal es selectiva, ¿no? Las indagaciones previas generalmente deberían durar 2 años, pero mi cliente tiene más de 30, de las cuales 15 ya deberían haber sido archivadas. Es más, el caso de la reconstrucción. El caso de la reconstrucción debió haber sido archivado porque es del 2019 y las investigaciones deben durar nada más que 2 años. Y miren, ahora lo están llamando a juicio, ¿no? Entonces, es así. Esto es lo que pasa cuando la justicia es selectiva, ¿no? Realmente estamos viviendo en un golpe a la función judicial con todo lo que está pasando. El caso Metástasis no es otra cosa que una cortina de humo, ¿no? Para mí... ¿Usted pone las manos al fuego por su cliente, doctora? No, es por mi cliente, es por la accionar de la fiscal. O sea, una persona que saca 10 sobre 20 y que dice tantas locuras en una prueba oral. Y lo peor, ¿no? Y lo peor es el plagio más que comprobado. Entonces, más allá de mi cliente, que yo estoy segura que es inocente, es el tema de la fiscal. O sea, ella está criminalizando el ejercicio de la profesión. Hace investigaciones selectivas, ¿no? Porque ¿por qué al gran padrino no le dio la misma prolijidad? No allanó a nadie, ni siquiera a Danilo Carrera lo allanó ni siquiera una vez, ¿no? Y en el INVESME, en los hospitales. No, esto de aquí es simplemente lavarse la cara porque tiene el juicio político y porque quieren tomarse el concurso de la Corte Nacional de Justicia. Eso es todo. O sea, lo que pasa es que los medios de comunicación se dejan aturdir por los juegos artificiales, pero la verdad procesal es otra. La verdad procesal es que ella es una actora más y lo que dice no es 100% cierto. Bueno, muchísimas gracias, querida doctora, la doctora Sonia Vera, abogada internacional de Jorge Glass. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un excelente día. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.